Si crees que ya has visto animales grandes antes, probablemente no conoces a los gigantes que vivieron en la antigüedad. Eran épocas en las que incluso los elefantes parecían pequeños. Antes de que tuviéramos adorables armadillos y pequeños escorpiones, el mundo estaba habitado por perezosos del tamaño de un autobús y libélulas que podrías confundir con pequeños helicópteros. En este video, te presentaremos a los verdaderos gigantes olvidados que alguna vez caminaron por la misma tierra que pisamos hoy. Y no vamos a hablar de los dinosaurios porque, seamos honestos, es fácil encontrar animales grandes y aterradores si tienen millones de años y ya no hay nada parecido hoy en día. Pero, ¿y si te dijera que la Tierra alguna vez fue hogar de criaturas enormes que son parientes directos de los animales que todavía existen hoy en día? En este video, vamos a analizar animales que son más intrigantes o más aterradores porque tienen versiones más pequeñas que siguen entre nosotros hoy en día. Número 10. Arthropleura. Imagina esos pequeños ciempiés en el jardín que casi no dan miedo. Ahora, multiplícalos por 100 y ponlos en tu sala. Felicidades, ya creaste una Arthropleura. Este titán de los artrópodos vivió hace unos 300 millones de años, en el período carbonífero, una época en la que había tanto oxígeno en el mundo que hasta las criaturas pequeñas se volvieron gigantes. Y esa criatura logró algo increíble. Llegó a medir 2.5 metros de largo. Era como la madre de todos los ciempiés en toda la historia. Pero aunque así era su apariencia, estas criaturas eran vegetarianas. No eran depredadoras, preferían hojas caídas, madera en descomposición y una dieta saludable de los antiguos bosques. Y aunque no tenía colmillos, no los necesitaba porque con solo su tamaño ya daba miedo. Su cuerpo estaba segmentado. Tenía un caparazón que parecía salido de una pesadilla steampunk y era como una fortaleza andante. Creció así por el oxígeno, porque en esa época los niveles de oxígeno eran tan altos que era posible que existieran insectos gigantes. Es algo que hoy en día es casi imposible, lo cual es bueno si lo piensas. Y como casi no tenía depredadores, era el rey del bosque. Así que la próxima vez que veas pequeños ciempiés arrastrándose por la banqueta, recuerda que ahora sí, son inofensivos. Pero en el pasado, tenía un pariente lejano que podía enfrentarte de igual a igual. Y tal vez, de ahí mismo viene el miedo de la gente a los animales grandes que se arrastran. Número 9. Taitano titanoboa. Si ya te dan miedo las serpientes comunes, prepárate porque esto es la verdadera pesadilla de la selva tropical. Con una longitud de 13 metros, tan larga como un autobús escolar y un peso de casi 1 tonelada, la Taitano titanoboa es sin duda la reina de todas las serpientes. Si crees que la pitón actual es grande, al lado de este monstruo parece solo un juguete, como una cuerdita de juguete. La Taitano titanoboa vivió hace unos 60 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, y el mundo entró en una etapa más tranquila. Pero eso no era cierto para los animales que vivían en los pantanos de la antigua Sudamérica. Por eso, esta serpiente gigante esperaba silenciosamente a cualquier criatura lo suficientemente grande como para saciar su hambre, como los cocodrilos, caimanes, tortugas gigantes y tal vez incluso animales prehistóricos que tuvieran la mala suerte de pasar por su territorio. Lo curioso es que no es venenosa. No depende del veneno, sino de pura fuerza. Aplasta a su víctima con una presión que alcanza casi 400 kilos por centímetro cuadrado. Una fuerza capaz de triturar huesos como si rompiera una galleta. Creció así debido al clima extremadamente caluroso y húmedo de aquella época, y esto era la condición perfecta para que los animales de sangre fría crecieran sin limitaciones. En esa época, el mundo era como un parque de juegos para los gigantes. Así que, la próxima vez que veas una anaconda o una pitón, da gracias a nuestro clima actual porque no llegan a medir más de 10 metros, porque si el titanoboa todavía existiera, esas serpientes parecerían mascotas a su lado. Número 8. Megalodón. Si el tiburón blanco actual ya es suficiente para hacerte pensar 2 veces antes de nadar, imagina nada más encontrarte con su ancestro, que medía hasta 18 metros de largo y tenía dientes del tamaño de toda tu mano. Este tiburón prehistórico fue el depredador más feroz que nadó en los océanos. Era el rey del mar, y podía intimidar incluso al más feroz tiburón blanco. El Meg, como lo conocen quienes están familiarizados con él, vivió desde hace 23 hasta hace 3 millones de años, y su merienda favorita eran las ballenas, y cualquier animal que cupiera en su boca, lo cual no era difícil porque podía tragarse un auto pequeño junto con el conductor.
Sus dientes llegaban a medir hasta 18 centímetros, como cuchillas afiladas listas para cortar a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Y lo más aterrador, su fuerza de mordida era de casi 20 toneladas. Eso significa que podía triturar huesos, como si solo estuviera aplastando una galleta. Y para comparar, el gran tiburón blanco moderno solo tiene una fuerza de mordida de 1 tonelada. El megalodón realmente está en otro nivel cuando se trata de buscar algo rápido de comer, y por eso desapareció. El clima se enfrió. La población de ballenas disminuyó y se quedó sin comida, y así terminó su reinado en el océano. Les dejó a los tiburones de hoy una gran leyenda y un gran legado, porque ya no tienen que competir con él. Número 7. Paracera paraceraterio. Para que te imagines lo grande que es, piensa en 4 elefantes africanos apilados uno encima del otro. Así de grande es. Y lo más curioso es que es pariente de los rinocerontes actuales. Pero no tenía un cuerno aterrador y de hecho, ya ni siquiera lo necesitaba. El paraceraterio tenía un cuello largo como el de una jirafa, que usaba para alcanzar las partes altas de los árboles. Imagina un rinoceronte, mézclalo con una jirafa y hazlo tan grande como un camión. Así es el paraceraterio. Por su tamaño, casi no tenía depredadores naturales, pero aún así, no pudo sobrevivir a los cambios climáticos y ambientales. Cuando empezaron a desaparecer los densos bosques y fueron reemplazados por pastizales secos y extensos, su alimento favorito se volvió escaso, y como no podía adaptarse rápidamente, esto llevó poco a poco a su extinción. Número 6. Sarcosuchus. Si los cocodrilos de hoy ya son aterradores, conoce mejor al Sarcosuchus, el verdadero monstruo del período Cretácico. Con una longitud de 12 metros y un peso de varias toneladas, es como un cocodrilo moderno multiplicado por 2 y luego aumentado con aún más ferocidad. Y para que quede más claro, tenía el mismo largo que un autobús escolar y una mandíbula armada con más de 100 dientes. Y no eran dientes pequeños como los de los cocodrilos, sino que eran largos y redondeados, perfectos para aplastar cualquier cosa que mordiera. Podía comer peces grandes, pero muchos paleontólogos creen que de vez en cuando también atrapaba pequeños dinosaurios que se acercaban demasiado al agua. Por supuesto, si puedes comer carne de dinosaurio, ¿por qué te conformarías solo con pescado? Otro detalle intrigante es que tenía una protuberancia o bulto en la punta del hocico, que se cree usaba para amplificar sonidos o para oler a sus presas. Pero hasta ahora los científicos todavía no tienen una explicación completa sobre esto. Eso significa que podía hacer un sonido que te pondría los pelos de punta mientras te seguía usando su agudo sentido del olfato. Vivieron en lo que ahora es el norte de África, en una época en la que la zona estaba llena de antiguos ríos y lagos. Un lugar perfecto para un monstruo que se esconde y embosca a sus presas. Combinando fuerza y habilidad para emboscar, era uno de los depredadores más feroces, incluso según los estándares de la prehistoria. Número 5. Biselbufo. Conozcan a Biselbufo, mejor conocido como el sapo del infierno. Y ese apodo no es ninguna broma. Imagínate una rana del tamaño de un balón de fútbol, pero con la capacidad de devorar casi cualquier animal pequeño que se cruce en su camino. El anfibio prehistórico vivió hace unos 70 millones de años en Madagascar, y crecía hasta 40 centímetros de largo, pero su verdadera arma era una boca que funcionaba como una aspiradora natural. Y si las ranas modernas de hoy son lindas, tranquilas y dóciles, el biselbufo era todo lo contrario, un verdadero depredador. Según los estudios, tenía una mordida extremadamente fuerte capaz de triturar huesos, y posiblemente podía morder incluso a pequeños dinosaurios jóvenes o a cualquier reptil que se descuidara. Y si lo piensas, él es la versión anfibia de un pitbull. No es como si solo comiera mosquitos, él come cosas mucho más hardcore, y no es esa rana que salta sin rumbo. Es muy probable que usara el camuflaje para esconderse entre un montón de plantas y lodo. Luego, cuando pasa la víctima, ahí está. Imagínate, eres un dinosaurio pequeño, estás tranquilo, caminando por el bosque, y de repente una rana salta hacia ti para convertirte en su cena. Y si ya te pones tenso cuando una rana salta hacia ti en estos tiempos modernos, imagínate cómo sería si fueran así de grandes antes. Número 4. Meganora. La meganora es como una pesadilla de libélula con turbo. Tiene una envergadura o ancho de alas que llega hasta los 70 centímetros. Volaba sobre las copas de los bosques durante el período carbonífero,
hace unos 300 millones de años, y para que te des una idea, era del tamaño de un halcón moderno. Y si la idea de un insecto gigante ya te incomoda, imagina esos momentos en que vuela directo hacia ti. Esta enorme libélula era un depredador muy hambriento, y no era como las libélulas modernas que comen insectos pequeños. La meganora usaba sus poderosas mandíbulas para atrapar presas más grandes, otros insectos grandes, y a veces incluso pequeños anfibios. En ese tiempo, había muchísimo oxígeno en el aire, por eso los artrópodos podían crecer tanto. Y si no fuera por eso, esta libélula no habría crecido así de grande. Imagínate el sonido cuando sus alas volaban sobre la selva. Seguramente escucharías primero el zumbido como de un helicóptero de insecto antes de siquiera verlo. Si ahora ya da miedo cuando se te acercan libélulas pequeñas, entonces más vale que estés listo para saltar y rezar para que no se te acerque esa. Número 3. Megaterio. Si el perezoso actual es conocido por ser lento y tierno, este gigante es totalmente diferente. No es pequeño y lindo, es monumental. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante, de aproximadamente 6 metros de largo y con un peso de hasta 4 toneladas. Caminaba lenta y tranquilamente por los bosques y sabanas de Sudamérica, y existió hasta hace unos 10.000 años. A pesar de su tamaño, era herbívoro, tranquilo, y se alimentaba principalmente de hojas, ramas y arbustos. No era carnívoro, no cazaba. Su vida giraba únicamente en torno a comer plantas y explorar el dosel. Con el tamaño de las garras del Megatherium, podía derribar árboles enteros o pelar ramas altas para alcanzar las hojas, como si fuera un gigante jardinero del bosque. Además, estas garras también eran suficientes para asustar a cualquier depredador que intentara acercarse. Lo único que tienes que recordar es que, aunque su tamaño sea increíblemente grande, el Megatherium era realmente lento, y su principal defensa era su peso. Era tan pesado que la mayoría de los depredadores preferían simplemente evitarlo. ¿Y quién en su sano juicio atacaría a una criatura que parecía un tanque cubierto de pelaje? Número 2. Pulmonoscorpius. Imagina un alacrán común, de esos que no quieres ver especialmente cuando estás acampando. Ahora, multiplícalo por entre 10 y 15. Eso es el Pulmonoscorpius. Este artrópodo gigante vivió hace unos 340 millones de años durante el período Carbonífero, y llegó a medir hasta 70 centímetros de largo, y sí, era casi del tamaño de un gato. Pero en lugar de pelaje, tenía un exoesqueleto duro, grandes pinzas y un aguijón aterrador en la cola. El Pulmonoscorpius no era ninguna broma cuando se trataba de cazar. Con la fuerza de sus pinzas, podía sujetar a su presa antes de rematarla con la cola. Y en cuanto al veneno, no estamos seguros de qué tan potente era, pero basándonos en su tamaño y la época en la que vivió, probablemente era suficiente para detener a los pequeños vertebrados de ese tiempo y hacer retroceder a cualquiera con el instinto suficiente para alejarse. Además, el Pulmonoscorpius no estaba solo. En ese tiempo, casi cada rincón del bosque era hogar de criaturas gigantes. Por eso, ver un escorpión gigantesco era tan normal en ese entonces como ver una ardilla en un árbol hoy en día. Imagínate la situación. Vas caminando, y en vez de una pequeña ardilla, hay un escorpión gigante cruzando el camino. Y si ahora ya tienes cuidado con los pequeños escorpiones, imagina la tensión que sentirías si tropezaras con uno del tamaño de un Pulmonoscorpius. Aquí te daría una respuesta instantánea de huida, y tal vez correrías sin saber ni a dónde. Con su apariencia de mini monstruo, esto probablemente es la definición de mantenerse seguro a distancia. Número 1. El gliptodonte. Imagínate un armadillo y ahora, agrégale una armadura como de tanque. Se trata del gliptodonte, una enorme criatura prehistórica que es pariente del armadillo y del perezoso. Es como una fusión entre un armadillo y un tanque de batalla, que mide 3 metros de largo y pesa hasta 2 toneladas. Es tan grande como un Volkswagen Beetle, y casi todo su cuerpo está cubierto por un caparazón duro, lo suficientemente resistente como para asustar a cualquier depredador que intente acercarse. Su armadura está hecha de placas óseas que cubren todo su cuerpo. Incluso su cabeza tiene un casco especial para mayor protección, y la cola, como un verdadero garrote, es resistente y puede usarse para defenderse o ahuyentar a cualquiera que intente atacar desde lejos. Pero a pesar de su apariencia aterradora, es herbívoro,
y pasa sus días comiendo plantas y pasto. Y caminó por América del Sur y del Norte desde hace 2 millones hasta hace 10.000 años. Realmente, su estilo de vida discreto es muy único y efectivo. Porque incluso cuando llegaron los humanos, se cree que desapareció debido al cambio climático y a la caza por parte de las personas. Entre los sapos del infierno, escorpiones gigantes del tamaño de un gato y perezosos enormes, podemos ver que la vida en la Tierra antes era como un espectáculo en vivo de horrores gigantes. Y lo más gracioso es que muchos de estos gigantes eran herbívoros y simplemente comían plantas tranquilamente. Pero eran más grandes y más aterradores que sus versiones modernas de hoy en día. Si te gustó este video, haz clic en el botón de like y suscríbete a nuestro canal. Y si quieres saber algo más o tienes alguna sugerencia de contenido, solo déjalo en la sección de comentarios.